Entender esto, que nos pertenecemos. Fabián al otro día nos hacía recordar de este versículo y verdaderamente cuando vos buscas el significado de pertenencia, tiene un valor eterno en nosotros. Les contaba recién que mientras estaba adorando sentía que hay un versículo bíblico ahí en Juan donde dice que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y saben que entendía y podía interpretar que el verdadero adorador es el Hijo. Nosotros estamos en el Hijo y esa es la verdadera adoración que el Padre comienza a recibir. Y esto es maravilloso. A mí me decía, gracias Señor, gracias porque estoy reconociéndote como Padre y vos estás reconociéndome como Hijo, por eso puedo ingresar y entrar en ese tiempo de adoración. Muy bien. Acá tenemos los cartelitos que nos están anunciando que viene el culto de niños, así que les damos gracias al Señor por los chicos, para que en este tiempo puedan tener un tiempo realmente que Dios pueda seguir abriendo sus corazones y poder ir entendiendo a la verdad que es Cristo en nosotros. Amén. Saben que... Bueno, Marcelo está en un retiro acá en Valle Hermoso de hombres, es un retiro de hombres que es de la Unión de las Asambleas de Dios y es nacional. Así que hay como, qué sé yo, 700 hombres había ayer y hoy se sumaban como 100 más que iban a estar en las plenarias y bueno, se los ve como en un ambiente de mucho gozo, de estar. Una él estaba enviando saludos a cada uno de ustedes. Natanael está predicando en Valle del Lago, ahí en una congregación que lo llamó para predicar. Así que no quedaba otra, chicos. Con esto le quiero decir que no había otro, así que acá estoy. Bueno, gracias al Señor por la oportunidad. Otra oportunidad. Bueno. La verdad que hoy quería hablarles de cómo funciona un alma. Voy a hablar del alma. Cómo funciona un alma que está gobernada por el Espíritu Santo y un alma que no está gobernada por el Espíritu Santo. Así que a esto le puse un título, que ustedes lo habrán visto en la plaquita. No saben lo que me costó buscar un título, porque en realidad estoy sintetizando todo lo que quiero predicar a través del título. Y el título es... El alma necesita de la cruz para expresar el gobierno eterno. De nuevo lo digo. El alma necesita de la cruz para expresar el gobierno eterno. Y ahí vamos a empezar. Les cuento que esta prédica o esta charla que voy a dar hoy viene a través de una situación que pasé hace unos días y un tiempo, unas semanas atrás, donde pude experimentar cómo opera el alma cuando está bajo presión, ¿no? Cuando está ahí en momentos de dolor, de angustia, ¿cómo funciona nuestra alma? ¿Alguna vez pasó por un momento difícil? Todos los días, ¿o no? ¿O soy la única? Todos los días pasamos. Y nuestra alma funciona de una forma cuando está bajo el gobierno del Espíritu Santo y también cuando no está bajo el gobierno del Espíritu Santo, cómo funciona nuestra alma. Y bueno, yo pude experimentar en ese momento que mi alma comenzó no a hablar, a gritar fuerte de adentro mío y me hablaba tan fuerte en ese momento, creo que todos pasamos esto, ¿no? Donde mi cabeza se llenó de confusión, de angustia, de malestar a causa de una noticia que recibía. Y yo en el momento me angustié, se me caían las lágrimas, me empecé a sentir mal y era un momento muy fuerte. Digo, ¿qué habla el alma? ¿Cuántos saben que el alma habla? ¿Sí? ¿Saben? El alma habla fuertísimo, más cuando estamos mal, cuando algo estamos viviendo. ¿Y qué habla? Habla de los temores que nosotros tenemos y habla también de las experiencias que hemos vivido, de alguna forma experiencias traumáticas. Si has perdido un ser querido, y volvés a estar en amenaza y bueno, todos esos temores vuelven de alguna manera. Entonces, de esta manera el alma comienza a hablar fuerte. ¿Y cómo empieza? Empieza a hablar a nuestra mente.
¿no? Empieza a decirle, uy, ¿ahora qué vas a hacer? Uy, vas a quedar solo. ¿Y cómo vas a vivir? No te va a alcanzar la plata. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Tuc, 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 tuc. Estamos llenos de pensamientos que nos entramos en una confusión y enseguida el alma nos empieza a mostrar un panorama caótico. Algo terrible, un panorama desierto totalmente, ¿no? Y vos empezás a darte cuenta ahí porque no podés ver con claridad. Saben que el alma está compuesta, valga la redundancia, de 3 componentes. Uno es la mente, otro es las emociones y el otro componente es la voluntad. Estos 3 gobiernan nuestra alma, por eso es necesario que el gobierno del Espíritu Santo someta al alma a la verdad. ¿Para qué? Para que esté sometida la mente, esté sometida las emociones y esté sometida nuestra voluntad. Y podía ver que el alma muestra una realidad. ¿Y cuál es la realidad que muestra el alma? El alma muestra una realidad terrenal, una realidad circunstancial, que vivimos en la circunstancia. Nos empieza a traer cosas del pasado. ¿Les ha pasado esto? Yo estoy hablando de mí nomás. ¿Les pasa que a veces cuando viven la cabeza, los temores, hablan más fuerte adentro nuestro? No se hagan los santos, porque entran en una ansiedad por ahí, es porque el alma está ahí a full queriendo hablarnos fuerte. Y nos damos cuenta cuando el alma habla porque nos trae esa confusión y nos trae temores en el momento. Pero la verdad que como nosotros como hijos de Dios no vivimos en la realidad del alma ni en la realidad de la tierra o la circunstancia. Nuestra realidad está puesta en Dios y nuestra realidad es eterna. Por eso parte del título que puse el alma necesita de la cruz, o sea, de someterse a la cruz para expresar el gobierno eterno, porque hay una realidad eterna que nos está gobernando. ¿Y cuál es esa realidad? Miren, el apóstol Pablo lo habla aquí en 2 de Corintios, si ustedes me acompañan, lo vamos a leer juntos. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 8. Hay una realidad, decí conmigo, hay una realidad eterna. Y esa es la que nosotros debemos vivir. Bien. Empieza diciendo el apóstol así. Por todos lados nos presionan las dificultades. ¿Sí o no? Por todos lados. Va al trabajo, tenés dificultad. Hay dificultad. Sí, es una realidad de presente, lo que vivimos es una realidad. Pero nosotros vivimos en la realidad de Dios que dice, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Decí fuerte, háblale al alma hoy, no me hables a mí, pero no nos aplastan, alma. ¿Sabes qué? Sí, estamos apretados por todos lados. Estamos perplejos, dice, confuso quiere decir desconectado, desconcertado, pero no caemos en depresión. Decí eso, pero no voy a caer en depresión. Esa es mi realidad. Pero no caemos en la depresión. Somos perseguidos por todos lados. Es otra verdad. Pero nunca abandonados por Dios. Bendita realidad de Dios. Decir, no somos abandonados nunca por Dios. Nunca nos abandona. Él está ahí. No somos abandonados por Dios. ¿Somos derribados? Sí, pero no destruidos. O sea que no está perdido nada, ni la batalla, ni colgué los guantes, ni colgué nada. Porque tu realidad es que por más que vengan situaciones difíciles, pero no estás destruido. Y ahí empieza el versículo 10, ¿no? Y dice, mediante ¿el sufrimiento de quién? Nuestro. Mediante el sufrimiento, dice, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús. Esto es glorioso. O sea que nosotros cuando vivimos, sufrimos circunstancias, estamos participando en esto que es glorioso, que es seguir participando de esa muerte de Jesús. Y ahí hay una palabra. ¿Cuál es la que sigue? Para. ¿Dice para? Para. Cuando la palabra de Dios
habla la palabra para significa propósito. Esto lo tuvimos viendo en Efesios. Dice propósito. ¿Cuál es el propósito que vos, que yo suframos, que vivamos estas situaciones, que caigamos, no que caigamos, que estemos perplejos, que estemos perseguidos? ¿Por qué? Para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Es por eso que vivimos. ¿Sabes por qué? Porque vos vivís situaciones difíciles, situaciones que te vienen a voltear verdaderamente. Pero ahí mismo, cuando vos te levantas y confías en esta realidad que Dios te ha puesto, vos caminás en fe y sobre todas las cosas los demás pueden ver a Cristo en vos. Pueden ver a Cristo. Han visto personas que viven situaciones terribles y podemos aprender tanto porque vemos la vida de Cristo en esas personas. ¿Cómo son sostenidas? Imagínate vos si a alguien que está afuera, que no tiene al Señor, vive situaciones difíciles y entra en depresión, cae con todo esto que dice acá, cae en frustración, se quieren quitar la vida. ¿Cuál es la esperanza? La que fuimos llamados nosotros es diferente y esa esperanza es la que deja verse a los demás. Por eso dije que es algo glorioso pasar estas situaciones en Cristo. Recuerde la palabra para, significa propósito. No, el pastor David no me escucha. La palabra para, ¿qué significa? Propósito. Te digo y te hago recordar esto porque cuando pasamos diferentes situaciones decimos, ay, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Yo te diría que empecemos a cambiar el por qué por el para qué. El no para qué, el por qué con el para, por el propósito mismo por el cual estamos viviendo esta situación. Miren, entiendo que el alma del ser humano cuando no está sometida bajo el gobierno del Espíritu Santo, que eso es un trabajo y una gestión que debemos hacerla todos los días y a cada momento, si no estás sujeta a ese gobierno, funciona en nuestra vida de una manera tóxica, ¿sí? Por eso es necesario que nosotros podamos ponerla bajo el gobierno de la cruz. ¿Qué es lo que hace? Como dije al principio, envía mensajes a nuestra mente, envía mensajes a nuestro cuerpo y envía mensajes a nuestro corazón. De esa forma funciona, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Y le está transmitiéndole todos los temores, ¿no? Sentimientos de temores. Y estos responden en nosotros, ¿no? En nuestra vida, produciéndonos angustia, pánico, destabilización emocional, abatimiento, frustración y desánimo. ¿Les ha pasado esto? Se terminan una noticia, un llamado telefónico, una situación que vivimos en la casa, matrimonial, familiar, es como que y enseguida entramos a estar aturdidos. ¿Por qué? Porque el alma está hablando muy fuerte, por eso nos estabilizamos. Cuando el alma empieza a hablar más fuerte que Dios, ahí tenemos una situación que el que está gobernando nuestra vida, ¿quién es? ¿Quién es? El alma, porque nos destabilizó y ahí te das cuenta que es el alma. Así que el alma no es de fiar, no es confiable para nada. Por lo general, cuando no está sometida al gobierno del Espíritu Santo, el alma hace alianzas con nuestra carne. ¿Sabían esto? ¿Y la carne cómo es? ¿Fuerte o débil? Es débil. La carne es débil, así que se alianza y ahí vas a poder ver una persona que dice, hoy tengo ganas de ir a la iglesia. Al rato dice, ya no tengo más ganas de ir a la iglesia. Yo tengo ganas. Y viven por sus emociones y la carne le hace caso. La carne va atrás de lo que el alma siente, de las emociones. Por eso es cuando no está alineada, nosotros no podemos dejarnos guiar por el alma que no está sujeta al Espíritu Santo. Podía ver en este tiempo el alma como un caballo salvaje, ¿no? El caballo salvaje ¿se puede domar fácilmente? No. El caballo salvaje corre en el campo como quiere, va a donde quiere y hace lo que quiere. El alma nuestra muchas veces es así, es como un alma salvaje que no quiere estar bajo el gobierno de nadie y hace también lo que quiere. ¿Sirve para algo el caballo salvaje? No sirve.
No sirve ni para siquiera ser montado, no sirve para hacer una tarea, no sirve. Y el alma nuestra, cuando no está gobernada bajo el Espíritu Santo, también es igual. No sirve para ese propósito eterno. Y tampoco porque hace lo que quiere. Entonces, ¿cómo manejas el alma de esa forma? Por eso es necesario que se someta al Espíritu Santo y esté sometida a la cruz también. Miren, les voy a leer un versículo bíblico ahí en Salmos 42:5. Saben que el salmista David, si ustedes leen los salmos, y él tenía sus emociones bastante fuertes, David, ¿no? Tenía diferentes estados anímicos. Lo van a ver que un día está mal hasta la muerte, otro día que está perseguido, que está angustiado, y muchos de los capítulos comienza hablando cómo él se siente. Pero al terminar el capítulo, él decide decir, y voy a seguir confiando en el Dios de mi salvación. Y termina tomando una posición el Señor en todo lo que él habla. Ahora, él compartía todo esto no con otras personas, compartía con el Señor. Ahí su estado de ánimo, ¿no? Y dice Salmos 42:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún es de alabarte, salvación mía y Dios mío. En otra versión dice, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué estoy tan triste en mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Los que me están siguiendo, se acordarán que yo al principio de la prédica les conté que esta palabra o esta prédica venía de una situación que yo había experimentado, cómo funcionaba mi alma, ¿sí? Bueno, yo recibo una noticia hace unas semanas atrás que me turbó, me angustió, me hizo doler, me hizo mal. Y sentí el alma hablándome otra vez fuerte, ¿no? Y empezaron a caer las lágrimas y me sentía hasta temblorosa. Y en el momento siento esta palabra, este versículo que les acabo de leer, que dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Y yo sentí que esta palabra venía del Espíritu Santo ajustando mi alma, diciendo, ¿por qué? Y me daba cuenta que cuando el salmista David escribe esto, porque le estaba hablando al alma, le estaba diciendo al alma, estaba teniendo una conversación interna ahí con el alma diciéndole, ¿cuál es el problema? A ver, como diciendo, ¿cuál es la raíz por la cual vienen tantos pensamientos a mi mente? ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es la raíz? Cada raíz es un temor. Ustedes saben que nosotros funcionamos por temores. No nos damos cuenta. Funcionamos así, un temor que vino, algo que pasó capaz hace mucho tiempo, que quedó de nuestros padres pasados, de nuestros padres, no pasados, porque no están pasados, pero... Y eso nos hace funcionar, qué sé yo, mis padres se separaron y estoy ante una amenaza de separación y los temores vienen de una forma tremenda a mi vida, o se murió mi papá por una enfermedad y a mí me están diagnosticando otra y ahí estamos, y la raíz es un temor por la cual nos destabiliza. Y yo sentí que el Espíritu Santo vino a ajustarme y a decir, a ver, trabaja ahí en tu interior y pregunta cuál es la raíz por la cual vos estás así y vienen esos pensamientos. Y entendí y ahí empecé, a ver Claudia, ¿por qué estás desanimada? ¿Cuál es la raíz por la que estás así? ¿Por qué te pusiste tan mal? ¿Por qué estás tan triste tu corazón? Y en el momento de decir, pondré mi esperanza en Dios nuevamente y le voy a alabar y mi salvación de a dónde viene. Y ahí comienza el Espíritu Santo a gobernar nuestra alma. Y dejamos, Él viene a domar ese caballo que quiere ser salvaje, pero necesita ser domado por el Espíritu Santo. Yo no sé cuántos experimentaron, siempre decimos que es muy necesario hablarle verdad a nuestra alma todo el tiempo. A veces no tenemos ganas porque es tan fuerte la noticia que recibimos que es devastadora. Pero ahí donde está el Espíritu Santo
trayendo toda la verdad que vos escuchaste, que vos leíste. ¿Desde dónde? Desde ese depósito espiritual que tenemos. ¿Qué es lo que hace? Vos empezaste a leer la Biblia, pero sí, la verdad que no lo entiendo mucho, pero está acá. Y el Espíritu Santo en esos momentos va y busca del depósito espiritual que tenés para traerte y recordarte la palabra para que la puedas declarar en ese momento. Y esa es la tarea que tiene el Espíritu Santo en nosotros. Obviamente que David estaba pasando una circunstancia difícil, sí. Vos y yo también la vivimos, ¿o no? Pero necesitamos todo el tiempo que el Espíritu Santo venga a ajustarnos. Lo que yo veía que David hizo es decirle al alma, alma mía, mirá, plántate en la verdad, porque en esa verdad que es Dios hay una realidad eterna donde nosotros necesitamos estar. Y también le podía ver que David le hizo levantar la cabeza al alma, por decir si tiene cabeza, que mirar a Dios, que dejara de mirar la circunstancia. ¿Por qué? Porque el alma mira la circunstancia, pero Dios está viendo otra cosa. ¿Qué hago cuando vienen esos pensamientos a mi cabeza? Me busquemos ahí en 2 Corintios 10:5. 2 Corintios 10:5 comienza con una palabra. ¿Cuál es? Fuerte, fuerte. Derribando. ¿Cuál es nuestra tarea? Derribar. ¿Qué cosas? Argumentos. ¿Cuáles son los argumentos? Son el razonamiento. Y si a mi papá le pasó, a mí también me va a pasar. Y si yo... ¿Ves? Ese es el razonamiento humano. Y es nuestra tarea derribar, primero que nada, el razonamiento. Toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios. Y otra tarea más tenemos, ¿qué? Llevando cautivo todos los pensamientos, ¿a dónde? ¿Saben cuál es la obediencia de Cristo? La cruz. Ahí, los clavo, los planto en ese lugar y los llevo cautivo en el nombre de Jesús. ¿Saben qué? Parece que el alma todo el tiempo tiende a olvidarse de las verdades. Por eso David le recuerda ahí en Salmos 103:1 y 2, y le dice al alma, bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Esa tendría que ser nuestra oración todos los días cuando nos levantamos. Bendice, alma mía, bendice, aunque no tengas ganas, aunque te pasen 1000 cosas. Bendice a Jehová, el Dios de tu salvación. ¿Están de acuerdo con lo que estoy predicando? Bendigamos, recordémosles todo el tiempo. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros alineamos al alma la verdad, la estamos alineando a la realidad de Dios. Y otra cosa que se me venía, y que no sé cuántos vieron el programa de ayer de los chicos, de ayer fue el jueves, ¿cómo se llama? Parábolas modernas. Ellos también hablaron un poquito de esto y dije, van a hablar de lo que yo estoy pensando predicar. Y la Biblia empezó a coordinar el sábado pasado y empezó a hablar del alma. Y habló de este versículo. Y después Natanael siguió predicando y empezó a hablar y yo decía, bueno, que no me quemen. Pero verdaderamente entendía que es el Espíritu que quiere hacernos entender esto, cómo funciona nuestra alma. Y entendía que el alma debe ser notificada todo el tiempo. ¿Quién es Dios y quién gobierna nuestra alma? ¿Saben lo que significa la palabra notificar? La palabra notificar viene, esperen que lo tengo por acá anotado, es comunicar de manera oficial algo, ¿no? ¿Vieron cuando viene la boleta que no pagás hace un montón y te trae la notificación del gas? Es como decir, ¿esta la pagás o la pagás? Porque si no, ¡tac!, se baja la caña, ¿no? Y así... Esa es la manera nuestra, que nosotros debemos notificarle al alma todo el tiempo quién es. ¿Y qué le notificamos al alma? Mira, alma, yo te voy a decir una cosa. Aquí el que gobierna es el Espíritu Santo. El que tiene control de mi vida es el Espíritu Santo. El que tiene control de mi mente es el Espíritu Santo. El que tiene control de mi estado anímico es el Espíritu Santo. El que tiene control de mi voluntad
Es el Espíritu Santo. Notificale todos los días y le vamos a decir al alma, ¿sabes por qué? Porque yo he entregado mi voluntad al Señor. Todos los días, a cada momento le digo que tus planes sean mis planes sean los tuyos, que mi voluntad sea la tuya, que todos los pensamientos sean los tuyos. Y esa es una forma de someter a la cruz de Cristo nuestra alma, cuando le notificamos y le decimos la verdad de Dios, que Él es el que gobierna nuestras vidas. Y sabes que cuando nosotros hacemos esto, sometemos todas las cosas a su voluntad, porque algo que Jesús oraba y decía, Señor, que se haga, ¿qué decía? Tu voluntad, no la mía. Y podía entender en este tiempo que cuando nosotros, nuestros propios deseos, cuando vivimos atrás de nuestros propios deseos, cuando no hacemos la voluntad de Dios, somos enemigos de la cruz de Cristo. ¿Sabían esto? El no hacer la voluntad de Dios nos convierte en enemigos de la cruz. ¿Quién lo dice esto? Lo dice el apóstol Pablo ahí en Filipenses 3:18. Si leen conmigo, y es muy fuerte lo que Pablo estaba hablando acá. Y le dice, pues ya le dije varias veces, dice el apóstol Pablo, y ahora se lo repito de nuevo con lágrima en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestran que son verdaderos enemigos de la cruz de Dios. ¡Wow! Van camino a la destrucción. Su Dios es su propio apetito. Es lo que ellos quieren. A mí me encanta, a mí me gusta, yo deseo esto. Se jactan de cosas vergonzosas. Solo piensan en esta vida terrenal. ¿Qué es lo que voy a comer? ¿Cómo voy a vivir? ¿Qué es lo que voy a comprar? Se jactan de eso. Viven para laburar. Viven para laburar. En cambio, nosotros somos ciudadanos ¿de dónde? Decí conmigo, yo soy una ciudadana del cielo. Pero créelo, decilo más fuerte, por favor, háblale al alma. Yo soy una ciudadana del cielo y vivo conforme a esa realidad del cielo. Bendito Dios, donde vive el Señor Jesucristo y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Señor y Salvador. ¿Saben qué? Mientras leí este versículo me recordé algo que Marcelo supo comentar en algunas prédicas, donde estábamos como familia ahí en casa. Y él, viste, estaba así, dice, cuando tenga tiempo y junte algo de plata, me voy a armar un jeep. Ah, es mi sueño armarme un jeep, ¿no? Y todos quedamos así como, qué gilada, un jeep, ¿no? Y el Natanael, que es así, tranquilo, nunca casi contesta, y cuando contesta nos deja pensando, ¿no? Dice así, bueno, papi, hacelo, dice. Si eso va a colaborar al reino, hacelo. Qué patadón que fue esa contestación. Porque vos empezás a decir un jeep, ¿en qué puede beneficiar al reino? Y a veces nuestros deseos nos llevan a la vanidad, a tener cosas, a crear, a querer disfrutar, porque vos te lo mereces. No, cuando nosotros vivimos bajo los proyectos del reino, satisfacemos al reino, no a nuestro deseo ni a nuestra carne. ¿Se entiende esto? Por eso dice acá la palabra que cuando nosotros vamos atrás de nuestros deseos, nos convertimos en enemigos de la cruz. Ahora fíjense que cuando el Señor conoce cuál sería mi deseo, pero está entregado en Él recién van a venir lo que nosotros necesitamos. Pero todo lo que esté en Cristo, todo lo que está fuera de Cristo va a ser para distracción, va a ser para que satisfagas tu propio deseo. Y los deseos nuestros, ¿saben cómo se van? Con el agua entre medio de los dedos. ¿Viste cuando querés agarrar el agua? ¿Qué es lo que pasa? Se escapa. Así pasa con los deseos nuestros, tienen un tiempo limitado. Por eso Dios sabio y nos pide esto, que entreguemos todo. Le paso a decir rapidito algunas 3, 4 características del alma sin cruz para que tengamos en cuenta. El alma, cuando no ha sido gobernada por la cruz, no es confiable para nada. Lo dije hace un rato. ¿Por qué?
porque lo hace tocando la manera, los pensamientos, toca los pensamientos. Si vamos y vemos en 2 de Corintios 11:3, ahí el apóstol Pablo dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, ¿cuáles son nuestros sentidos? Nuestra mente, todo lo que está acá, todos nuestros sentidos, sean de alguna manera extraviados, perdidos de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué es lo que toca las tinieblas? ¿Qué es lo que viene a engañar? Los sentidos espirituales. ¿Para qué? ¿En qué no nos va a ayudar? En qué nos va a hacer extraviar en la sinceridad y fidelidad que le tengamos a Cristo. No va a tocar cualquier cosa, ¿se dieron cuenta? Si no ahí. Las necesidades, todo lo que les dije hace un rato, lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo deseo, me hace enemigo de la cruz. La segunda cosa, se esconde el alma cuando vive experiencias fuertes de temor, de confusión y ve tragedia. Lo primero que hace es esconderse. Y cuando se esconde, ¿qué es lo que hace? Imagina, se queja y mira solo lo temporal. Así que cuando usted se vea quejándose, cuando usted se vea metido en lo temporal, en lo que me pasó, en lo que viví, en lo que me sucedió, es porque tu necesidad es llevar el alma al gobierno de la cruz, al gobierno de Cristo. El otro punto, desea satisfacer sus propios deseos, quiere decir anda atrás de sus propios intereses. Saben que hay dos deseos que podemos tener, el deseo del alma y de la carne o el deseo del espíritu. Y te lo leo rápido para que veas que hay versículos bíblicos que apoyan esto. Y está en Gálatas 5:16 y 17. Y dice así: digo pues, andad en él y no satisfagáis ¿qué? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que hagan lo que quieran entre ellos. Pero está el versículo 5:15 de 2 de Corintios, que el deseo del espíritu hace que vos cambies las prioridades. Dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y por todos murió. ¿Por cuánto murió el Señor Jesús? Levanten la mano, a ver. ¿Por cuántos murió el Señor Jesús? ¿Sabías este versículo? Que dice, y por todos murió, para que los que vivan, para lo que vivan, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Porque ya no se trata de vivir nuestra vida, se trata de vivir su vida en nosotros. Amén. Otra cosa que el alma hace, considera mal. ¿Saben lo que significa la palabra considerar? Es ver. Ve mal el alma cuando no está sujeta al gobierno del Espíritu Santo. Entonces ve todo lo temporal, todo lo que pasa. Y ahí empieza, voy a la reunión, no voy a la reunión, no, porque si llueve y me voy a mojar, me duele un poco la cabeza. Y si voy a la reunión con la música, ¿viste? Y todo lo demás, me va a doler más la cabeza, mejor me quedo. Y ahí está todo el tiempo viendo mal a su conveniencia, mientras que la cruz nos propone lo que Dios quiere. El espíritu, su espíritu nos ancla a su realidad y a su verdad. Y la última, relativiza todo, relativiza. No puede ver la realidad de Cristo. Por ende, no valora o tiene por menor importancia todo lo que tiene que ver con Dios. Yo digo, porque esto se me vino esta mañana, ¿no? Y pensaba que, ¿qué pasa cuando no empezamos a valorar los tiempos de búsqueda de Dios? ¿Qué pasa cuando no empezamos a valorar el tiempo de estar en un altar? Iba a decir, sí, en una búsqueda de parte de Dios. ¿Que nos tienen que pasar situaciones para buscar a Dios?
¿Cómo es el alma nuestra? ¿Por qué no la sujetamos todos los días? ¿Por qué no vamos directamente y evitamos todos los tratos de parte de Dios? ¿Por qué no vamos directamente a Él? Pensaba que cuando no valoramos la enseñanza que se da, hemos estado dando enseñanza los miércoles de Efesios. No me interesa, porque hay actitudes y reacciones que tenemos como que menospreciamos esa enseñanza, menospreciamos la lectura de la palabra. Los hombres estuvieron viendo un libro que se llama Hombría al Máximo. ¿Cuántos fueron la última reunión? ¿2 con los líderes? ¿O sin los líderes? Aparte. 5. Y yo, Marcelo me dice, no sé qué hacer. La verdad que no sé qué hacer para ayudarle al hombre que pueda tener una visión de lo eterno. Porque si siguen en esa ignorancia, la vida los va a tragar, los va a comer. Yo le digo, nuestra tarea es formar la vida de Cristo. Pero si ellos se dejan formar la vida de Cristo, porque no podemos estar insistiendo, cada uno sabe lo que necesita. Lo triste es que cuando vienen procesados, vienen con alguna situación, necesitan y quieren aprender, necesitan del pastorado, pero mientras tanto cuando nosotros, porque no es fácil pararse. Si yo le preguntara a alguna de las chicas o gente que estuvo parado predicando los miércoles, te lleva un montón de tiempo prepararse, ¿o no? Las que estuvieron. Hay una preparación, no te dan cualquier alimento, hay un alimento. Los que vienen, los chicos que están trabajando en el libro, se están preparando. Las mujeres que venimos a estudiar la lectura se están preparando. ¿Qué pasa a veces adentro nuestro? ¿Cómo está nuestra alma? Que una de las cosas relativiza todo. Es como que hay un menosprecio hasta en el servicio que le damos a Dios. Y esto a mí me hizo reflexionar muchísimo. Y espero en el Señor que también como casa reflexionemos. Porque la palabra de Dios dice que hasta que todos lleguemos, es necesario que vos te actives, que vos busques a Dios para que también los demás podamos ir más allá todavía. Quiero leerles la última historia que encontré de la historia de José. ¿Se acuerdan? Ayúdenme con esto. ¿Qué le pasó a José? Él también vivió por diferentes estados emocionales y le pasó de todo a José. ¿Ah? Le pasó de todo. Los hermanos no lo querían mucho, él tenía grandes revelaciones, se la contaban, los hermanos se burlaban, lo menospreciaban, ¿viste? Era el hijo preferido del padre. ¿Qué hicieron los hermanos un día? Lo vendieron como ¿qué? Como esclavo. ¿Y a dónde fue a parar este hombre? En uno de los lugares donde fue a la casa de un hombre que se llamaba Potifar. ¿Sí? Potifar. Él podía ver en José como Dios lo acompañaba en todo y él empezó a subir de cargo hasta que llegó a ser el mayordomo, el administrador total de todas las cosas. Hasta que vino la mujercita de Potifar que puso los ojos sobre él y lo acusaron de que había abusado de ella, cuando él en realidad salió corriendo de eso, ¿no? Y así muchas injusticias vivió, estuvo preso porque Potifar lo mandó a estar preso, estuvo ahí, vivió por muchas circunstancias, hasta que él fue, ¿qué cargo tenía él? Ahora cuando fue encargado de todas las cosas, no me voy a acordar, bueno, gobernador de todas las cosas, de todo su país y de varios más. Y en ese momento estaban pasando por una crisis de alimento. Entonces de todos lados venían a pedirle comida a él. Vamos a leer Génesis 45:1. ¿Cuál es la historia que se va a desarrollar acá? Es cuando los hermanos de José se presentan ante José. Después de que lo vendieron, después que le hicieron de todas las chanchadas, ahí se presentan los hermanos. Y vamos a ver cómo reacciona José. Dice el versículo 1, José ya no pudo contenerse. ¿Sí? ¿Está bien así? ¿El 1? José ya no pudo contenerse. Había mucha gente en la sala. Ahí estaban los hermanos delante de él. Y él les dijo a sus asistentes, salgan todos de aquí.
Así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento de decirles quién era él. Claro, porque los hermanos no lo conocían, no lo reconocieron. Versículo 2, miren lo que dice. Entonces perdió el control y se echó ¿a qué? A llorar. Lloraba tan fuerte este chico que los egipcios podían oírlo desde afuera y la noticia pronto llegó hasta los palacios del faraón. ¿Tenía cosas ahí? Yo decía, este muchacho debe haber tenido un montón de cosas guardadas contra los hermanos. Pero vamos a seguir leyendo. ¿Cuál fue la reacción de José? Dice, y él les dice, soy José, dijo a sus hermanos. ¿Vive mi padre todavía? Pero sus hermanos se quedaron mudos. Estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José frente a ellos. Dice, acá nos van a cortar la cabeza, acá nos van a mandar al muere seguro. Entonces ahí mismo José le dice, por favor, de nuevo, acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y él les volvió a decir, yo soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero el versículo 5, ahí no más. O sea, lloró, gritó, hizo un escandalete. ¿Por qué? Porque estaba en alma, el alma necesita expresarse. ¿Está mal? No, porque para eso está el alma, necesitaba expresarse. Pero en el ratito, en los versículos siguientes, vemos que el alma de José, ¿qué hizo? Se ajustó. Se ajustó a la verdad. ¿Y cuál era la verdad? Acá se la dice, versículo 5. Pero no se sientan inquietos. Dice, enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes. Y dice, a fin, en la otra versión dice, para, propósito, a fin de preservar la vida. El hambre que ha azotado la tierra estos 2 últimos años durará otros 5 años más. Y no habrá ni siembra ni siega. Versículo 7. Dios me hizo llegar ante ustedes. Dice, propósito, ¿Para qué? Para salvarles la vida a ustedes y a quién más, y a su familia. Y también, ¿qué más? Preservar la vida de muchas personas más. Por lo tanto, el 8, fue Dios quien me envió a ese lugar. Yo empecé a subrayar las veces que él entendía que fue Dios el que lo hizo pasar por todas esas cosas. Cuando nosotros vemos vemos el propósito por el cual yo estoy viviendo hoy, ¿sabes qué nos hace ver el propósito? Nos saca todo peso de falta de perdón, nos quita de toda falta del enojo, de la bronca. ¿Cuántos vivieron situaciones difíciles de que son chicos, quizás fueron entregados, fueron adoptados, fueron vendidos? No sé la situación que viviste, que los padres que te tocaron, pero hoy quiero decirte que hay un para por el cual vos viniste a Dios. Muchos de los que estamos acá vinieron porque tuvieron una situación matrimonial, pero hay un para el que tuviste que venir. Cuando vinieron con hijos con diferentes tipos de adicciones, vinieron a este lugar porque fue el para de Dios para un propósito eterno en tu vida, para que puedas encontrar ese propósito de Dios. Por eso dije hace un rato, no te quedes en el por qué, porque el por qué te retrae, te estanca, te deja mirar para atrás. Comienza a decir, ¿cuál es el propósito, Señor, que vos estás teniendo para esta situación que yo estoy viviendo? Y ¿sabes qué? Vas a poder perdonar hasta lo imperdonable humanamente. ¿Sabes por qué? Porque dejas de ver a la persona como la culpable de todo, o la situación, y comenzás a verlo a Dios verdaderamente con un propósito eterno. Y si esto vos lo pudieras entender, es glorioso, porque te va a cambiar toda tu vida, va a cambiar tu manera de ser. ¿Sabes que cuando pasó esto con José, ver el propósito fue liberador para él, porque sacó toda culpa, te libra de toda autoconmiseración.
¿Cuántos saben que el alma le gusta victimizarse? Yo sufrí todo, a mí me pasó todo, ¿por qué me dejan? Ahí está el alma hablándonos fuerte todo el tiempo, diciéndonos qué es lo que nos pasa y nos volvemos a recordar cosas pasadas. Debemos aprender de que todo lo que vivimos es parte de un propósito eterno de Dios. Y sabes que acá, como dijo David, lo repite muchas veces, no se sientan mal, no se sientan culpables, fue Dios, fue Dios, fue Dios, fue Dios. ¿Te animás a decirle en esta noche, fue Dios todo lo que me pasó? Tenemos que tener un gran entendimiento para decir, gracias Señor por todo lo que he vivido. Gracias por todo lo que pasé. No quiero estar más en el por qué, sino quiero entender el para qué, para poder ver. Y es algo que Jesús hizo. ¿Sabes qué? Dice que en Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, así vivió Jesús, la cruz. ¿Cómo la vivió? Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Y dice, el cual, por el gozo puesto delante de él, ¿cuál era el gozo? Ver que vos y yo íbamos a ser salvos, que iba a ganar una guerra eterna, eso era. Entonces, el para qué de Dios fue con un propósito que fue la cruz, y lo que vivimos vos y yo es un para qué, puesto los ojos en Jesús. Él sufrió el menosprecio, el oprobio y se sentó a la diestra del trono Dios. Así que con esto quiero decirte que dejemos de victimizarnos de las cosas que vivimos y de lo que nos pasa, porque hay alguien que ya lo sufrió y que ya lo padeció y que ganó la batalla. Amén. Quiero concluir esta palabra diciéndote que cada uno decidimos dejar que cada día de nuestros días gobierne el Espíritu Santo o gobierne el alma. Vos tomás la decisión. ¿Saben que escuché al psicólogo David Firman, que ahí hay un libro de Firman, y él dice que le aconseja a los pacientes que cuando se levanten, se sienten en la cama y ahí piensen cuál es el pensamiento que lo está gobernando en ese momento. ¿Cuál es el pensamiento gobernante que tienen? Y entonces ahí la persona empieza a pensar y detecta que hay un pensamiento. Bueno, ahora lo que vas a hacer es llevar cautivo ese pensamiento a la cruz de Cristo. Vos mirá, si es un pensamiento de Dios o es un pensamiento del alma, o un pensamiento de las tinieblas. Decidí llevarlo cautivo en el nombre de Jesús para que no te gobierne todo el día, para que no te tenga de hijo. Hay pensamientos que nosotros nos tienen de hijo, ¿sí o no? A ver más fuerte, ¿sí o no? Sí. Yo hablo con muchos de ustedes cuando hablamos a sola y lloran a dos mares porque tienen pensamientos llenos de engaño. Y tenemos que establecernos en verdad. Y yo empiezo, vamos, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la realidad? ¿A dónde estás? Bla, bla, bla. Y es algo que si está bajo el sujeto al gobierno del Espíritu Santo, esto no pasaría. Por eso creo que esta palabra tiene que ser instructiva en nuestras vidas, para que comience a gestionar el Espíritu Santo en el alma. Amén. Te invito a que te pongas de pie. No esperes que yo te diga cerrar los ojos, decirle y pensá ahí, decir, Señor, hasta ahora el alma me ha tenido de hijo. Hasta ahora el alma habló fuerte todo el tiempo. Me hizo descreer de vos, me hizo desconfiar cuando hay una realidad eterna, donde yo tengo que estar aferrado, donde hay una identidad, donde estamos sentados junto a Cristo. Dice que estamos ahí en un lugar de privilegio, en una posición eterna. Señor, yo quiero entrar en esa posición eterna. Yo quiero en esta hora que mi alma deje de hablar fuerte y que se pueda enfocar, decirle, alma mía, vas a comenzar a ver a Dios, vas a comenzar a ver su propósito, vas a comenzarlo a verlo a Él, porque es lo que te conviene, alma mía. Hay una canción que me ha ministrado todo este tiempo porque está tan llena de verdades. Y si te animas a cantarla y declararla con tu boca en esta canción, van a salir las letras seguramente ahí. Y fíjense cuántas verdades tiene esta canción.
Por cierto, estamos estrenando cañón.